por si acaso. Muy bien. Entonces, este, en esta práctica eran tres ejercicios, ¿verdad? Bonitos, sencillitos, de hacer diagramitas, eh, con todo lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces, tal vez a un 85. Eh, bueno, vamos a hacerlo como si fuéramos un carnet mi carnet termina en número par, entonces pues, vamos a hacerlo tal vez en un carnet que termine en número par, que recuerden que los datos eran que P valía 3 y Q valía 5. Bueno, puede ser 7 y 4, se ve más divertido. Entonces, 7 y 4, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que se hace acá? Ok, recuerden que esto es como dos ejercicios en uno, ¿ok? Porque realmente para hacer un diagrama, uno lo que necesita es conocer todas las fases. Y eso incluye las reacciones. O sea, usted no puede hacer un diagrama si no tiene ya las reacciones. Eso es importantísimo. Porque no podría, cuando llegue a esa parte, continuar. Entonces, sí es cierto que tenemos que tener siempre las reacciones. ¿Ok? Entonces, este, como eso es así, ¿verdad? Eso debería ser por donde empecemos, por las reacciones. Pero eso en realidad es otro ejercicio, no tiene nada que ver con hacer el diagrama. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Usted podría hacerlo y ya, encontrar las reacciones, que es también un ejercicio válido y que en realidad lo hemos resuelto en los capítulos anteriores, ¿verdad? Incluso eso ha sido de una pregunta de desarrollo y todo, encontrar las reacciones en los apoyos. Entonces, primero hay que hacer ese ejercicio, ¿verdad? Y luego es que podemos hacer el diagrama. Entonces, es importante que tengamos eso, digamos, en el horizonte, que lo primero es un ejercicio de encontrar las reacciones en los apoyos. Y una vez que eso suceda, ya es dibujar el diagrama, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Acá en este caso tenemos dos reacciones, una es CY y la otra es BY. O tenemos tres, pero la CX vale cero, ¿verdad? CX vale cero porque no hay ninguna fuerza en el eje X, ¿ok? Entonces, ponemos aquí CX igual cero. Muy bien. Entonces, ¿cómo les fue con esas reacciones? ¿Qué se hace para encontrarlas? Vean que son como 17 de ustedes de un grupo de 60, así que si vinieron, yo esperaría que es porque quieren estar aquí y por lo tanto participar. Si no, no importa. Manda huevos. Es la última clase y es de repaso. Para encontrar las reacciones, lo que hay que hacer es una sumatoria de momentos. Y siempre es igual, ¿verdad? Yo parezco disco rayado. Una sumatoria de momentos y una sumatoria de fuerzas en X. En Y. Eso es todo. Entonces, usted siempre decide en uno de los dos apoyos, encontrar la sumatoria de momentos, ver todo lo que participa ahí, encuentra una de las reacciones y luego, sumatoria de fuerzas en Y, despeja la otra, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya usted sabe que para hacer sumatoria de momentos no puede tener una carga de lluvia. O sea, eso no puede estar, ¿verdad? Tiene que estar todo puntual. Entonces, usted lo que hace para las reacciones y solo para las reacciones es convertir esto en una carga total, ¿verdad? Por el momento de nada más encontrar las reacciones. Ya luego se vuelve a convertir en una carga distribuida para el diagrama. Entonces, usted sabe que como es un rectángulo, la carga está en la mitad, ¿verdad? Y, y sabe que el área ahí corresponde al área del rectángulo, que sería 20 por punto 3, que da 6 kilómetros. Entonces, para los efectos de las reacciones y solamente de las reacciones, es como que esa carga distribuida no existiera. ¿Ok? Eso para las reacciones, solamente para las reacciones. Ya luego, cuando usted quiera dibujar el diagrama, más bien tiene que considerar exclusivamente la carga distribuida, no la puntual. O sea, no existe, la puntual es solo un paso para poder llegar, digamos, a las reacciones.
entonces en este caso, bueno, yo haría una sumatoria de momentos en B, tal vez. Sumatoria de momentos en B, y eso sería cero. Y entonces me doy cuenta que esa sumatoria tiene cuatro términos, ¿verdad? Tres de esos, las tres fuerzas hacia abajo, serían 6 7 y 4. Las tres tienen momento positivo, ¿verdad? Porque las tres giran en contra del reloj. Entonces, y básicamente serían 4 por punto 3 más 7 por punto 6 más 6 por 1,05, ¿verdad? Y la única que gira negativo, que es precisamente la que andamos buscando, es menos CY, cuyo brazo de palanca es punto 9. Y todo eso es cero. Esos serían los términos que van ahí. Y bueno, formas ahí humillar para resolver eso, pero bueno, no creo que haya un millón, pero pues sí. Entonces, ahí la calculadora se nos quedó debajo de ese bloque, entonces borramos el bloque. Y una de las formas más sencillas, no digo que es la más fácil, pero una de las formas más sencillas es despejarlo con la. Entonces, eso vamos a hacer. Y 0,9 por Cx, ¿verdad? No se puede poner Cy, sino que se pone X. Y se iguala a 0 y se le da a resolver para cualquier número. Y da 13, ¿verdad? Da 13. Espero que les haya dado 13. Entonces, Y es igual a. A mí me dio 13. Gracias. Entonces, Y es igual a 13 kilonewtons y, bueno, en vista de que nos dio positivo y este, lo predijimos hacia arriba, está hacia arriba. ¿Ok? Y la sumatoria de fuerzas en Y en realidad es muy sencilla, casi siempre uno la puede hacer por simple inspección, pero bueno, estamos haciendo un ejercicio de desarrollo y entonces tiene que quedar todo ahí escrito, ¿verdad? Sobre todo porque yo se lo califico. Entonces, hay tres hacia abajo y dos hacia arriba. Hacia arriba están CY y BY, y hacia abajo está 6 7 y 4. ¿Ok? Y todo eso es cero. Pero ya usted sabe que se lleva el 13. ¿No? Usted sabe que se lleva el 13 y entonces BY menos ese montón de gente, que bueno, que en total suman 17. Entonces es súper claro que BY vale 4. ¿Ok? Kilonewtons hacia arriba. Y como nos dio positivo, significa que todo bien, va hacia arriba. ¿Verdad? Porque así fue como fue predicho. Entonces ya tenemos las reacciones. Ya se acabó el problema uno. O sea, esa es la primera parte del problema. Que usted necesita eso porque usted necesita conocer cuánto es este valor, que en este caso es 13 kilonewtons, ¿verdad? Usted necesita saber cuánto es ese valor y necesita saber cuánto es el valor de la otra. Una vez que ya usted sepa esas dos cosas, y ya usted puede hacer, digamos, su diagrama. ¿Ok? Entonces, 4 kilonewtons. Y ya está. Entonces ahora vamos a hacer aquí la línea, ¿verdad? Que siempre hacemos una línea para hacer los diagramas de cortante y de momento. Y entonces recuerden que se indica acá siempre que esto es un diagrama de cortante que está en kilonewtons, siempre tienen que indicar el nombre y las unidades. Y bueno, y empezamos en cero. Y en este caso, era importantísimo que es que esto no es así, esto no es el verdadero elemento con las verdaderas cargas. Este 6 kilonewtons fue una simplificación, o sea que es una simplificación necesaria para poder encontrar las reacciones, pero nada más. ¿Ok? Ya para dibujar el diagrama, lo primero es eh, olvidarnos de ese 6 puntual y saber que esto es una carga distribuida. Entonces recuerden que las cargas distribuidas tenemos que clasificarlas como un área positiva o como un área negativa. Pero no nos vamos a fiar de la posición del bloquecito. O sea, el bloquecito está arriba de la viga. Cuando yo le digo a usted que un área es positiva o negativa porque está encima de esta línea en el diagrama de cortante, eso sí es válido porque esto sí es una recta numérica, digamos, o un eje.
Entonces, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Esto sí es cierto. La viga no. La viga realmente no es un cero, o sea, no es un eje. Entonces, esto no significa que esto es positivo solo porque esté arriba. ¿Y por qué es eso? Bueno, y tan sencillo como el hecho de que yo puedo tener una carga distribuida aquí. Yo por la razón que sea, digamos, yo la pude haber querido dibujar acá, debajo de la viga, ¿ok? Y se puede, claro que se puede. Yo la puedo dibujar ahí abajo y no por estar debajo es negativa, claro, y por lo tanto no por estar arriba es positiva, sino que para las cargas distribuidas, para definir completamente su signo, ya lo habíamos mencionado, es hacia dónde están apuntando las flechas. Y entonces en este caso, como las flechas de esa carga distribuida están apuntando hacia abajo, entonces se considera que el área de la carga distribuida es negativa. ¿Ok? Si las flechas estuvieran apuntando hacia arriba, el área es positiva. ¿Ok? Entonces, eso es en las cargas distribuidas. Entonces, como esto está apuntando hacia abajo y por lo tanto es un área negativa y además es un rectángulo, el diagrama tiene que verse así. Independientemente del grado de inclinación, puede ser menos inclinado, puede ser más inclinado, ¿verdad? Eso no importa, pero tiene que verse así, porque las áreas rectangulares siempre se generan en un área inclinada, una línea inclinada, y cuya pendiente va a estar definida por el signo del área. Entonces, como el área negativa va hacia abajo. Eso es todo. ¿Ok? Entonces, ya estamos listos, ¿verdad? Entonces, el diagrama empieza así. ¿Ok? Así. Y ese valor es el área de eso. Y ese rectángulo, como es 20 por punto 3, el valor es 6. Y el área negativa, entonces, menos 6. ¿Ok? Y ya luego de aquí en adelante vienen 4 flechas y entonces usted lo que tiene que aplicar es lo que ya sabemos para las flechas, ¿verdad? Que las flechas de cortante, las fuerzas hacia arriba suben y hacia abajo bajan. ¿Verdad? Entonces, como usted está en menos 6, lo primero que le va a pasar es que lo van a subir a 7 porque usted sube 13 unidades desde donde está. Como usted está en menos 6 más 13, 7. Luego se va a mantener así porque no hay nada entre C y D hasta que llega la nueva flecha que curiosamente lo lleva a 0, ¿verdad? Porque 7 menos 7 es 0. Y usted ahí como se tiene que mantener encima del 0 porque no hay nada. Entonces se mantiene encima del 0 porque no hay nada. Y luego lo bajan 4, ¿verdad? Y se mantienen 4 hasta que llega la última flecha, que casualmente es 4, y lo sube al 0. ¿Verdad? Entonces ahí el diagrama le cerró. Y es interesante esta viga, porque esta viga entre los puntos D y E no experimenta fuerza cortante. O sea, D porque dio 0, el diagrama. ¿Verdad? Está en un equilibrio, pero solo ahí entre D y E, en cuanto a las fuerzas de cortante. ¿Verdad? Y eso puede pasar. O sea, es una de las posibilidades. ¿Qué significa eso en la vida real? Que si eso fuera una viga de concreto, por ejemplo, ahí no ocupa aros que soporten la fuerza cortante. Igual se tendría que poner con la separación mínima por requisitos del código, pero no, realmente no lo requiere porque la viga no siente que la quieran cortar. Muy bien. Entonces ese sería nuestro diagrama de cortante, a punta de flechas. Muy bien. Ahora viene el diagrama de momento. Entonces, para el diagrama de momento, recuerde que usted tiene que ver que haya, si hay o no momentos puntuales. Ahí no hay. Entonces no afecta en nada el diagrama de momentos, porque no hay momentos puntuales. Entonces ahora usted tiene que basarse en las áreas del diagrama anterior, ¿verdad? Y tome en cuenta que esta es un área negativa, tome en cuenta que esta es un área positiva y tome en cuenta que esta es un área negativa. Tiene dos áreas rectangulares, que serían esta de aquí y la última. Entonces esas van a quedar como líneas inclinadas, ¿verdad? Rectangular, inmediatamente línea inclinada. Y creciente o decreciente según el signo. Evidentemente esta tiene que crecer y esta tiene que decrecer. Y ya eso es, digamos, parte de lo que usted tiene que saber. Ahora, el área triangular tiene la peculiaridad
de que la línea del diagrama es curva, ¿verdad? La línea del diagrama es curva. Y esa curva en realidad obedece a una recta, a una ecuación cuadrática, ¿verdad? Entonces ya usted sabe que son las dos parábolas que existen, ¿verdad? Que esas dos parábolas pueden ser, dependiendo, o sea, puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces, la concavidad, digamos, ahí la vamos a separar porque en realidad nos interesa que sean dos curvas y no una. Pero la concavidad hacia arriba, y en este caso la que estoy dibujando, que sería la concavidad hacia abajo. Entonces, esas son las cuatro posibles curvas que tenemos, ¿verdad? Dos de ellas crecen, en este caso la 2 y la 3 crecen, ¿verdad? Y la uno y la 4 decrecen. Entonces, son cuatro posibilidades, que cada una de las posibilidades tiene dos características. Las características son esta, decrece, cóncava hacia arriba, crece, cóncava hacia arriba, crece, cóncava hacia abajo, y decrece, cóncava hacia abajo. Y esas dos características usted las observa aquí, en la misma área triangular. Entonces, la que cumpla con las dos es la correcta. Y solo hay una y siempre habrá solo una. En este caso, el área es negativa, entonces ya sabemos que el área negativa son las que decrecen, ¿verdad? Entonces, solo pueden ser la 1 o la 4. Y como la línea del área triangular va decreciendo, entonces es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, la ganadora es la 4. ¿Ok? Esa sería la ganadora. Entonces, el diagrama va a iniciar así. ¿Ok? Tomando en cuenta que el área o el valor, digamos, al que llega esta parábola corresponde al valor del área del triángulo. Corresponde al valor del área del triángulo. Y el área de ese triángulo es 6 por punto 3, ¿verdad? Que da 1,8 dividido entre 2 porque es un triángulo. O sea, este valor es menos 0,9. Ese sería el valor de esa parábola. Luego viene un área positiva, ¿verdad? Luego viene un área positiva. Y entonces esa área positiva vale la multiplicación de 7 por punto 3, o sea, 2,1. Entonces, del valor en el que yo esté, me van a subir 2,1. Como estoy en menos 0,9 más 2,1, da 1,2, ¿verdad? Da 1,2. Entonces, este valor de aquí es 1,2. ¿Y por qué es creciente? Porque el área es positiva. ¿Y por qué es una línea recta? Porque el área es un rectángulo. Eso sería. Ahora viene algo interesante, digamos, que es que no hay nada, no hay área. Entonces, cuando no hay área, que fue lo mismo que hemos visto, digamos, aquí con las flechas, por ejemplo, entre este 13 que subimos y este P que nos bajó 7, ¿qué había en medio? Nada. Y cuando no hay nada, nos vamos en línea recta. Entonces aquí no sería la sección, ¿verdad? Como no hay nada, no hay área, no hay nada, nos vamos en línea recta. Y entonces así llegamos, y ahora finalmente al punto E. Ya estamos en el punto E. Como no había nada entre D y E, nos vamos en línea recta. Entonces, siempre que no haya nada, o sea, siempre que en el diagrama de cortante sea cero, de momento van recto. Porque no hay área que sumar. O sea, usted lo puede ver así, bueno, voy a sumar el área. ¿Cuánto es el área? Cero. Entonces 1,2 más cero, 1. Y la última área ya sabemos que es un rectángulo, entonces va a ser una línea recta. Ya sabemos que es un área negativa, entonces va a ser una línea recta descendiente y cuyo valor de área es 1,2. Menos 4 por punto 3. Entonces 1,2 menos 1,2, 0. Y por lo tanto el diagrama 0. Ya terminó en 0. Bien. Ahora, el diagrama, todos los diagramas, como hemos dicho, siempre que se corte al eje, debemos de determinar esa posición. Bien, entonces acá es necesario agregar, digamos, esta cota. ¿Ok? Y entonces para eso usted tiene que hacer una regla de tres muy sencilla, que en este caso sería algo así como 0,9 dividido entre 2,1 multiplicado por 0,3. Y eso da
13, digamos, ya redondeado. ¿Ok? Punto 13 ya redondeado. Se permite dos decimales. Entonces, este valor de aquí sería 0.13 metros, ¿verdad? Todo está en metros. ¿Ok? Y ese sería nuestro diagrama. ¿Está claro? Profe, ¿puedo volver a explicar esa última parte, por favor? Lo de la regla de tres. Sí, bueno, es que pregunta, ahí no hace falta sumarle el 0,3, o sea, tirar la línea como desde el cero, no, o sea, puede ser desde C a D, voy a rayar tal vez. Es que yo normalmente hago la línea así, pero no sé si, bueno, salió gigante, sorry, Ajá, sorry. ajá, tranquila. No, no, es que vea, digamos, usted necesita la cota solo en el segmento en el que usted corta el eje. Ok, ok, Entonces, ok. usted lo cortó de aquí, de C a D. Entonces, usted necesita saber de este punto 3 que está aquí, que es la distancia que hay entre C y D, cuánto corresponde de aquí a aquí. No estaría malo, digamos, que usted tiene una cota desde el principio y que ponga que el valor es 0.43, pero es porque lo hizo compuesto, ¿verdad? Sabiendo que primero esto es 0.3 y luego es 0.13. Puede ser, ¿verdad? Pero no hace falta, o sea, lo puede hacer Ujú. únicamente dentro del segmento que corresponde. Bueno, De acuerdo, gracias. muy bien. Entonces ya con eso sería. El otro es parecido, digamos, los números pares queda relativamente similar. Ah, bueno, yo voy a aprovechar este momento a tomarle una foto a esto porque me va a servir de guía para revisar. ¿Ok? Entonces, y lo vamos a guardar por ahí. Pim, 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 pim. Y dice que lo guardamos puede ser en mecánica. Entonces, esto sería diagrama uno calificada, segundo del 21. ¿Ok? Entonces, chao. Listo. Se nos fue. Muy Profe, bien. yo tenía una duda. Ajá. Bueno, no sé si fue que lo hice mal en la práctica, pero es que en una parte en el diagrama, cuando pasa de positivo a negativo, uno tiene que sacar esa distancia cuando normalmente son rectas. Ajá. Em, ¿Qué pasa si en este caso, digamos, es curvo y pasa de positivo a negativo? Esa distancia, ¿cómo se sacaría? Hijo, pues, o sea, sí no es tan sencillo porque no puede hacer una regla de tres. Tiene Exacto. que, pero ¿dónde le pudo haber pasado eso? Es que me pasó en un ejercicio, pero en ese caso ya no sé si fue que yo lo hice mal. Podríamos ver a ver cuál es el ejercicio. ¿Es de la práctica calificada? Sí, profe. Ah, bueno, ya vamos a llegar a él. Ah, ok. Entonces, si llegamos y nos pasa, lo vemos. Y si llegamos y no nos pasa, usted me dice, profe, ahí fue donde me pasó. Entonces, para ver qué fue lo que pasó. Ok, gracias, profe. Ok, breve. Entonces, ahora tenemos este ejercicio acá, ¿verdad? Que es una viga simplemente apoyada en A y en C. Tiene una carga distribuida desde A hasta B. Y luego tiene una A de B hasta C. Y tiene un momento puntual positivo, ¿verdad? Que gira contra el reloj en el punto A, ¿verdad? De 45 kilonewton metros. Entonces, ya usted tiene que ir encendiendo todas las alarmas, ¿verdad? De que ese momento positivo le va a afectar el diagrama de momentos, le va a afectar la sumatoria de momentos para cuando quiera encontrar las reacciones en los apoyos, ¿verdad? Las dos cosas van a pasar. Y entonces hay que estar atento, pilas con ese momento. ¿Ok? Entonces acá tenemos una reacción que sería A, AY, el patín acá, y tenemos a CY en la articulación, y tenemos a una CX que vale cero. ¿Ok? Entonces, podemos decir que CX vale cero. Y podemos decir que CY no sabemos si vale cero, pero tenemos que calcularlo, y AY también.
Entonces, yo en este caso haría una sumatoria de momentos en A, puede ser. La sumatoria de momentos en A, que vale 0. Y para eso me doy cuenta que necesito una carga puntual que me venga a suplir a toda esta carga distribuida. Ya sabemos que es un rectángulo, entonces el centroide está en el puro centro. Y sabemos que tiene un valor de el área. Y el área es 15 por 6, que es 90. Entonces, más o menos aquí hay 3 flechas, 6 flechas. Por aquel lado quedan 6, la mitad que está como por aquí. Entonces lo ponemos ahí en la mitad. Y recordamos que para todos los efectos, en esta parte, es como que la carga distribuida no existe. No existe. ¿Sí? Algo así. Entonces, el valor, ya usted sí lo tiene ahí presente, es 90 kilonewtons. Muy bien. Entonces, básicamente, la sumatoria de momentos en A va a tener 3 términos. ¿Están de acuerdo conmigo en que tiene 3 términos? No 2, ¿verdad? No se les olvide poner el momento igual. ¿Ok? Momento que no requiere brazo de palanca. No requiere brazo de palanca porque ya es un momento. Y de eso se trata que sea un momento. Ya tiene su brazo de palanca. Muy bien. Entonces, habría que poner aquí 45 porque es positivo. 45 porque es positivo. Eh, Hay que poner además menos porque el 90 hace momento negativo. 90 por 3, da por 3, eso siempre son 3, porque esa es la distancia que está a la mitad del rectángulo. Ya sabemos que está en el centroide. Y finalmente el CY es positivo. CY por, ¿verdad? CY por 7,5. 7,5. Y eso es igual a 0, ¿verdad? Y entonces, 30, profe. ajá, dividiendo por aquí y por allá, eso da 225 entre 7,5, que es 30. Gracias. 30 kilómetros. Listo. Y como nos dio hacia arriba, dijimos que iba hacia arriba, o sea, nos dio positivo, entonces efectivamente nos dio hacia arriba. ¿Ok? Y bueno, viendo una inspección aquí de la sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Hay 3. Aquí no participa el momento, porque el momento no es una fuerza, no puede participar aquí. Eh, entonces de ahí hay 3 fuerzas, ¿verdad? Y, 90 para abajo y CY para arriba. CY, que ya sabemos que vale 30, y entonces es claro, claro, claritillo, que AY vale 60, ¿verdad? AY vale 60 kilómetros. Muy bien. Y de nuevo, el hecho de que sea positivo implica que va a ser, porque dijimos que iba a ser, ¿verdad? No porque positivo siempre sea cero. Bien, esas son las reacciones. Ve que las reacciones son cosa de 6 a 7 reglones, ¿verdad? Siempre y cuando se sea el orden, ¿verdad? Siempre primero la sumatoria de momentos y siempre segundo la sumatoria de fuerzas. ¿Se puede hacer en el orden contrario? Sí se puede hacer, nada más que le va a quedar una ecuación que la tiene que resolver. Un sistemita de ecuaciones. Pero, o una ecuación que la tiene que dejar ahí reservada hasta que ya encuentre con el momento y se devuelva. Usted, como le plazca, lo puede hacer. Muy bien. Entonces, recordar que para hacer los diagramas ya el 90 deja de participar y lo que participa es la carga de choque. Entonces, más o menos por aquí, vamos a establecer que este sería un buen lugar para hacer el diagrama de importante. ¿Ok? Por aquí. Que la línea quede lo más recto posible. Y entonces ahora decimos que esto corresponde a un diagrama de cortante y que está en kilonewtons. ¿Ok? Y que empiezan a ser. Y ahora sí, ¿qué sigue? Bueno, entonces lo que sigue es darnos cuenta que lo primero que hay es una flecha, ¿verdad? Justo antes de que empiece la carga distribuida, lo que hay es una flecha. Entonces, como todas las flechas,
que son hacia arriba, nos sube el diagrama. ¿Ok? Entonces lo sube a 60, porque ese es el valor de la flecha. Luego viene la carga distribuida. Entonces, la carga distribuida es un área rectangular y es negativa o positiva. Negativa. ¿Por qué? Porque las flechas van hacia abajo. Ese es el diagrama de flujo de lo que hay que seguir. ¿Y cuál es el área? 90. ¿Y cómo tiene que ser la línea? Decreciente. ¿Por qué? Porque el área es negativa. Curva, no. Recta. ¿Por qué? Porque es un área rectangular. Entonces la línea es recta e inclinada hacia abajo. Y nos baja 90 en total. Entonces, como estamos en 60, llegamos hasta menos 30. Llegamos hasta menos 30. Y como entre B y C no hay nada, entonces nos vamos en línea recta, horizontal. Y llegamos a C, y como estamos en menos 30, y ahí el valor es 30, hacia arriba nos sube y nos deja en el 0. ¿Ok? Y ya así, en un 2 por 3, en un par de líneas, cerró el diagrama de cortar. ¿Ok? Y entonces el diagrama de cortante ya tiene o tiene tres líneas, tres áreas, ¿verdad? Tiene tres áreas. Dos de ellas positivas, no, una positiva, que es ese triángulo, y dos negativas, un triángulo y un rectángulo. ¿Ok? Profe, Bien. disculpe, pero si ayer era 60, cuando sube al final, no debería subir más. No, es que recuerda que AY es este que está aquí al principio. Pegué. Ajá, CY es 30, ¿ves? Ah, discúlpeme, no. No se preocupe. Entonces sube, digamos, de menos 30 a 30. Ajá, menos 30 más 30, 0. Ok, entonces decía, teníamos tres áreas. Una positiva, que es este triángulo, una negativa, que es este triángulo, y otra negativa, que es este rectángulo. Ok, entonces, y recordar, ¿verdad? Poner ahí todas las alarmas, todos los avisos, ¿verdad? Usted ahí le dice hasta el perro que le recuerde que tiene que poner el momento puntual en el diagrama, que no se le puede olvidar. ¿Ok? Y entonces hacemos una línea acá. Ajá. Sí. Entonces, ahora, acá es importante este valor de aquí, porque ese valor cortó al eje, el diagrama de cortante. Ajá, cortó al eje. Entonces, ¿cuánto vale esa distancia? 4, profe. 4. Sí. De hecho, en este diagrama efectivamente vamos a cortar al eje con la línea de curva. Ya lo vamos a ver. Ok, Sí, de hecho ese entonces, era el ejercicio. sí, sí, hay razón. Profe, Ahora, ¿por qué 4? porque, digamos, imagínese que usted tiene 6 y lo divide en tres tajadas, de 2 cada una, 2, 2 y 2. Una tajada se la lleva al 30 y otras dos se las lleva al 60. Es como una relación de 3 a 1. Ahora, si no lo quiere ver así, o no lo ve así, no importa. Se puede hacer como, ¿verdad? Con una regla de 3. Entonces, 60 es a X, como el total es a 6, porque esa es la que yo más aplico. Entonces sería 60 entre el total por la distancia total. Entonces eso da 4. También se puede hacer 60 con X y 6 menos X con 30. Entonces ahí usted despeja X y también le va a dar 4. Y esto es más importante, digamos, cuando el diagrama de cortante pasa por el eje, es necesarísimo encontrar esta distancia. Porque si no, simplemente no lo podemos resolver porque necesitamos esta distancia para poder calcular esta área. Entonces eso es importante.
Muy bien. Ahora sí viene nuestro diagrama de corte, de momento. Y entonces usted llega y pone aquí que el momento es un diagrama de momento y que está en kilonewtons, metro. ¿Ok? Y que empieza en cero. ¿Qué es lo primero que le pasa a ese diagrama suyo? ¿Qué es lo primero que le pasa? Baja, Ujú. 45. 45, porque ya usted sabe, ¿verdad? Tiene apuntado ahí en la refri, todo lado está pegado el recordatorio, de que cuando un momento es positivo, como ese 45, baja al diagrama. Entonces lo baja 45. ¿Ok? Ya, bien. Luego viene el área esa triangular, eso es un menos 45. Viene el área esa triangular, ¿verdad? Que cuánto es el valor de esa área. 120. 120. Y de nuestras amigas parábolas, ¿a cuál corresponde? A la sonrisa triste hacia arriba. Sonrisa triste creciente, es este. Ujú. ¿Ok? Entonces sería esta, ¿verdad? La que me quedó más fea, ¿verdad? Porque es creciente y cóncava hacia abajo. ¿Por qué crece? Porque el área es positiva. ¿Por qué cóncava hacia abajo? Porque la línea va a bajar. Entonces esa es la elegida. ¿Ok? Entonces, y sube 120 el área y como estamos en menos 45, la va a subir hasta 75. Algo así, pero más bueno. Algo así. ¿Ok? Y efectivamente todo salió mal. O sea, todo sale mal cuando hay que calcular esta línea. No importa, ustedes se la juegan. Igual, esta podríamos hacer, digamos, ahí como ser como más laxos con esa distancia. No la vamos a necesitar, eh, o no les va a salir probablemente, pero de todas maneras es bueno ver cómo se calcula. Eh, luego, ¿qué sigue? Luego lo que sigue es eh, encontrar la siguiente área y poner que este valor es 75. ¿Ok? Bien. ¿Cómo es la siguiente área? Cóncava hacia abajo decreciente. Cóncava hacia abajo, decreciente. O sea, esta que está aquí, ¿verdad? Esta. Híjole, esa no era el símbolo que quería. Sería esta. ¿Por qué esa? Porque el área es negativa, por lo tanto va a decrecer y va decreciendo la línea, por lo tanto es cóncava hacia abajo. ¿Y cuánto vale esa área? 15. No vale 30, más bien. A mí me dio 30. Sí, Ah, es sí, 30. sí, sí. Sí, Ajá, sorry, sorry. no pasa nada. Entonces es 30. Entonces, si estamos en 75, ¿a cuánto llegamos? 45. A 45. Entonces, hijo, bueno, nada más, nada más. Entonces, llegamos a 45. ¿Ok? ¿Y cómo es la última área? Rectangular. Por lo tanto, la línea es recta. ¿Crece o decrece? Decrece. ¿Por qué? Porque el área es negativa. ¿Cuánto vale el área? 45. ¿En cuánto estamos? En 45. ¿Cuánto llegamos? A 0. Sencillito. Y cerró el diagrama. ¿Ok? Entonces, si esto pasa, digamos,
se les puede eximir de que no encuentren esta distancia. Solamente en una cuadrática. O sea, solo si la línea es curva. ¿Ok? Si no, sí tenemos que encontrarlo, digamos, con las líneas inclinadas. Sobre todo en el diagrama de cortante, que por sí en el diagrama de cortante nunca van a haber líneas curvas, ¿verdad? Porque las líneas curvas solo son cuando las áreas son triangulares y nunca va a venir una carga distribuida triangular. Entonces, o sea, sí existen, ¿verdad? Pero no las podemos analizar en este curso. Entonces, eh, nunca va a pasar en el diagrama de cortante, que es donde realmente sí necesitamos encontrarlo sí o sí para poder determinar el área del que sigue. Si nos pasa aquí, esta distancia se puede dejar, digamos, así, no habría problema. A la larga se nos complica demasiado, digamos, el cálculo de eso y en este caso no vale tanto. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo aquí. No sé si está claro. Ya si alguien tiene más dudas, si lo quiere ver, le explico un toquecito cómo sería con integración. Digamos, Sí, Profe, profe. ejercicio. el ejercicio está ahí, también está bueno, digamos. Si llega el ejercicio hasta ahí, sí. Si llega el ejercicio hasta ahí, ya está bueno porque esa parte, digamos, no la podemos, o sea, no está tan sencillo de calcular, digamos, con las herramientas que yo les he presentado, ¿verdad? Entonces, y no les voy a pedir algo que no les haya presentado. Ok, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, así estaría este diagramita. ¿Ok? No sé si ya podemos pasar al tercero, si todavía tienen alguna consulta. Bueno, vean que al final identificar, digamos, lo más importante es que identifiquen ya a partir de este triángulo que esta es la línea. Ya a partir de este triángulo que esta es la línea curva. O sea, ya ustedes esa parte la tienen que tener bien dominada. ¿Ok? Y lo otro de este que es interesante es la parte del momento puntual. ¿Verdad? Como esto es un momento puntual positivo, esto baja. ¿Verdad? Esa es la otra parte importante. Bien. Y el último, bueno, el último está ahí. No está tan difícil tampoco. Vamos a verlo. Lo primero sería calcular las reacciones. Entonces, vayan calculando las reacciones, por favor. Profe, ese es el de la tarea. A mí el Aye me dio 110 y el Belledo me dio 130. ¿Ok? No sé los compañeros. Entonces, Sí, a mí vamos a... también. Ajá, buenísimo. Entonces, vamos a creer firmemente en ello. Eh, yo escuché 110 y 130, pero ya no me acuerdo el orden. Aye 110 y ¿Ok? Belle 130. Ok. Ok, ok. Entonces, así, ¿verdad? Y bueno, puesto que las dos me dan positivas y probablemente las dos las predijo hacia arriba, significa que las dos van hacia arriba. ¿Ok? Ok. Entonces, ya, podemos dibujarlas acá, ¿verdad? Esta sería Y, esta sería BY y esta sería AX. ¿Ok? Y esto sería AX, que vale 0. ¿Ok? Esta sería AY, que vale 110. Y la última sería BY, que vale 130. O sea, ya tenemos todas las eh, reacciones para poder encontrar el diagrama. Entonces, lo primero que hacemos es la línea horizontal acá para el diagrama de cortante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que le va a pasar al diagrama? Bueno, lo primero es que le ponemos nombre. Cortante, y eso está en kilómetros. Los segundos que empiezan en 0.
Y lo siguiente es que a él se va a topar que lo primero que hay es una flecha que lo va a subir, ¿verdad? Porque va hacia arriba. Entonces, en este caso, la flecha lo va a subir 110 unidades. ¿Ok? Lo va a subir 110 unidades. Entonces, sube 110 unidades. ¿Qué le va a pasar luego? Pues luego le va a pasar que se tiene que ir horizontal hasta el siguiente punto de destino, donde algo pase, donde haya algo que sería en C, que hay una fuerza de 120, y como estamos en 110, nos va a bajar a -10, ¿verdad? ¿Qué va a pasar luego? Se va a ir horizontal porque no hay nada entre C y D, hasta que llega a, al inicio de la carga distribuida de esta de 40. Entonces, ¿cómo es la carga distribuida? Es un área rectangular. Por lo tanto, la línea va a ser inclinada, recta inclinada. Positiva o negativa, el área es negativa. Por lo tanto, la línea va a decrecer. ¿Ok? ¿Cuánto vale esa área? 120, ¿verdad? Porque es 40 por 3. Entonces, como estamos en -10 y le restamos 120, entonces va a llegar hasta -130. ¿Ok? Y ahí va a subir a 0 y cierra en 0. ¿Ok? Entonces, -130, y de ahí sube a 0 y 0. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos tres áreas, ¿verdad? Que sería esta área que es positiva, esta área que es negativa y esta área que es negativa. Luego viene, ya estaríamos listos para pasar al diagrama de momento, que lo vamos a hacer aquí abajo. Entonces, ¿qué le va a pasar a su diagrama de momento? Primero va a subir, ¿verdad? Es claro que va a subir con esa gran área positiva que hay ahí. Y luego tiene que ir bajando porque las siguientes dos áreas son negativas. Entonces, usted sabe que las áreas positivas no suben y las áreas negativas nos bajan. ¿Ok? ¿Cómo es esa primera área? O sea, no solo es positiva, sino que es un rectángulo. Y entonces, ¿cuál es el comportamiento del rectángulo? Que es una línea recta, inclinada, que crece o decrece dependiendo del signo del área. Como el área es positiva, va a crecer. Como el área vale 220, que es 110 por 2, ¿verdad? Entonces va a subir hasta 220. ¿Ok? Entonces este primer valor de aquí es 220. Muy bien. Lo siguiente que va a pasar es que viene un área que es negativa, ¿verdad? Viene un área que es negativa. Entonces nos va a bajar. Es un área que es rectangular. Entonces nos va a bajar en línea recta decreciente. Y el área vale 10. Entonces nos va a bajar un poquito. O sea, tiene que verse así, un poquito. Porque este es, digamos, o sea, lo que baja es bien poquito. Muy bien. Y ahora viene la última área. La última área es un triángulo disfrazado, ¿verdad? O sea, es un comportamiento triangular, aunque en realidad el área como tal de la figura es un trapecio. Entonces, usted identifica eso, eso es un trapecio, no es un triángulo per se. ¿Ok? Pero tiene el comportamiento del triángulo. O sea, ¿a qué me refiero con el comportamiento del triángulo? A cómo es la línea. La línea es curva y es una parábola. Y entonces, y eso va a estar definido, o está definido siempre en función de que esto sea como un triángulo, independientemente de que tenga aquí este pedacito rectangular adicional. Igual se va a tener que comportar, ¿verdad? Como una de estas cuatro. Ahora, ¿como cuál es que se comporta?
como la 1, como la 2, como la 3. Profe, yo creo que sería como la 2, porque va a Sí, decir la dos. y también es un área negativa. Excelente, ¿verdad? Entonces es como la 2, se comporta como la 2, porque es un área negativa, por lo tanto va a decrecer y es un área, la línea va decreciendo, por lo tanto es la concavidad hacia abajo o conocida en el bajo mundo como carita triste, ¿verdad? Entonces es la 2. ¿Ok? Y bueno, el tema es calcular el área de ese trapecio, pero bueno, para calcular el área de un trapecio no es ninguna complicación. Recuerde que es base por base mayor más base menor por la altura dividido entre 2 o el promedio de las bases por la altura, ¿verdad? Usted como lo quiera decir. Entonces, eso es básicamente 10, ¿verdad? Más 130, o sea, 140 entre 2, 70 por 3, sí, por 3, que es la altura, 210, ¿verdad? ¿Estamos claros todos en cómo se calcula el área de ese trapecio? ¿Verdad? Sí, Espero que sí. Entonces, el área del trapecio es 210. Y dijimos que es la figura 2. Y adivinen que estamos en 210 y bajamos 210. O sea, llegamos a un bonito cero, ¿verdad? Y no voy a llegar. Hacemos en el cero a ver si lo logramos pescar. Y tal vez sí, tal vez sí, tal vez sí. Nos pasamos. Nada más, ¿no? Obviamente esto en lápiz es muy sencillo de dibujar, pero yo soy una tiesura con la computadora. Ya. Entonces, por ahí. ¿Ok? Por ahí. ¿Preguntas al respecto de este diagrama? Vean que al final no importa si el triángulo tiene trapecio, o sea, si es trapecio, el comportamiento siempre lo va a definir esta línea, ¿verdad? La línea inclinada. Y eso era la práctica calificada, ¿verdad? Esa era la práctica calificada. Entonces,